momento el discípulo termina rompiendo con el maestro, ¿no? Aparece inevitablemente una especie de parricidio intelectual en algún momento de la vida, y eso tiene que ver con esta idea de parricidio metafórico, claro, ¿no? Como forma de proyección y de crecimiento propio, ¿no? Y en este caso Schmitt, digamos, aparece como un teórico del siglo XX, ya uno en general lo pone, si bien es un teórico del siglo XX, uno lo plantea ya como un teórico clásico, y lo que de alguna manera se ve a lo largo del texto es el Schmitt o los escritos o parte de los trabajos de Schmitt que fueron publicados durante la década del 20 y principios de los años 30, más que nada, ¿no? Porque son los textos que tienen que ver con su elaboración de lo que podríamos llamar la teoría del estado de excepción, ¿no? Y acá hago una aclaración que me parece que es importante porque cuando ustedes vean en otros cursos y les hablen de Carl Schmitt, en general les van a hablar de Schmitt como el teórico del nazismo. Y digamos que esto es quizás una especie de malentendido intelectual en algún sentido. ¿Por qué? Porque en realidad, y lo vamos a ver ahora, cuando veamos parte de sus trabajos en general los años 20 y 30, él era más bien un teórico del estado de emergencia en democracia, ¿no? Bueno, en un contexto de crisis democrática, lo que él planteaba era la necesidad de que, a fin de preservar la unidad del Estado alemán, era necesario hacer uso de recursos de excepción, ¿no? Que de hecho eran recursos previstos en la propia Constitución alemana, para salvaguardar la democracia y salvaguardar la unidad del Estado alemán. Era un teórico más bien, si quieren, conservador. ¿Por qué? Porque, en definitiva, su preocupación primaria estaba en garantizar el orden estatal, digamos, ¿no? Pero, como muchos intelectuales que uno puede ubicar en un espectro conservador de aquella época, Schmitt sí tuvo adhesión política al nazismo, probablemente por cuestiones más de oportunidad que de convicción ideológica. Y en algún momento en esos años 30 y 40 también elaboró una serie de trabajos, yo les diría bastante inconvenientes desde el punto de vista político, decir de una manera suave, para intentar congraciarse o llamar la atención del régimen, lo cual le costó, digamos, bastante caro en términos políticos después, digamos, ¿no? Schmitt logra salvarse de lo que fueron los juicios de Nuremberg que hubo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero eso le valió una especie de, podríamos decir, condena, una suerte de exilio interno, dado que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Schmitt desapareció de la escena pública y de la escena intelectual en Alemania, digamos, ¿no? Y de hecho terminó siendo un profesor en una universidad perdida en el interior de Alemania, y así terminó sus días. Si bien tuvo una vida longeva, porque, bueno, como ven acá, él falleció en 1984, casi murió a los 96 años, digamos, ¿no? Pero de alguna manera su muerte civil fue prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En buena medida ese intento de congraciarse con un régimen del cual él desconfiaba inclusive, y de hecho tenía escritos poco tiempo antes de su natural desconfianza hacia el nazismo, bueno, le valió, no le permitió congraciarse con el régimen, dado que siempre fue visto como alguien con gran desconfianza, y al mismo tiempo le valió el repudio en la medida que quedó íntimamente vinculado y asociado al nazismo como tal, y quedó asociado a esa idea del régimen nazi, o del teórico del régimen nazi. Entonces, la primera aclaración que uno tiene que hacer acá, que estamos de alguna manera en presencia de un teórico del estado de excepción, digamos, ¿no? Más que de un teórico del nazismo, digamos, y como vamos a ver en estos trabajos que él publica durante los años 20 y 30, preocupado fundamentalmente desde alguien que es un autor con una matriz política conservadora, por el problema del orden, y por el problema del orden sobre todo en cuanto a las amenazas y las diferentes amenazas a la unidad del Estado alemán y a la democracia alemana. Entonces, por eso vamos a ver cómo él plantea esta idea de la necesidad de apelar a las herramientas de excepción que la propia Constitución alemana tiene
para hacer frente a situaciones que eran verdaderamente un desafío a la democracia y a la propia unidad del Estado alemán, ¿no? Pero voy a hacer una primera descripción más bien breve respecto a algunas consideraciones de la época, ¿no? Yo lo que dije a ustedes recién es que la mayor parte de los trabajos que están analizados acá son escritos políticos que datan de las décadas del 20 y del 30, que tienen que ver con lo que es la época de Alemania que se conoce como la época de la República de Weimar, digamos, ¿no? Sí, como ustedes saben, Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. Bueno, en 1919 se firma algo que se conoció como el Tratado de Versalles. Para muchos el Tratado de Versalles fue visto como una especie de huevo de la serpiente de lo que vino después, que fue la Segunda Guerra Mundial. Conjuntamente con la firma de un tratado que puso fin a la guerra, digamos, es decir, la guerra militarmente había terminado ya hace tiempo, porque había terminado en 1918, pero digo, el cierre definitivo se lo da la firma de este tratado. En Alemania, bueno, en medio de un proceso de gran conmoción social, que incluye una especie de revolución incluso de corte social, se instaura en 1919 lo que la historia conoce como la República de Weimar, ¿no? Y esta es una experiencia que dura aproximadamente unos 14 años, entre 1919 y 1933. Bueno, la mayor parte de los trabajos que yo analicé ahí de la obra Schmitt son trabajos que están referidos a lo que es esta etapa de la vida política de la República de Weimar, y las críticas, los planteos teóricos y las críticas políticas están referidos a esta etapa como tal. Algunas referencias como para un poco poner en contexto la época. Estamos hablando de una etapa donde Alemania, en un contexto en el cual Alemania no tenía tradición democrática de referencia. Ustedes no olviden que Alemania es un estado muy joven de esa época, que emerge como estado a finales del siglo XIX, a partir de 1870. Su única experiencia política era la experiencia monárquica, y por lo tanto no tenía una gimnasia ni una experiencia democrática de referencia para empezar a transitar todo este camino de construir una democracia política como tal. Ese es un primer, me parece, aspecto importante como para destacar. Es decir, acá estamos hablando de un Estado que se construye de manera tardía. Son de los últimos estados en Europa que logran articularse como unidades nacional o como una unidad nacional a final del siglo XIX. Y el modelo de organización tiene que ver más con un esquema de tipo monárquico, y monárquico precisamente no democrático, ¿no? Aun cuando hubiera algunas reglas formales que pudieran dar indicios de alguna práctica democrática como tal. Y a lo largo de estas décadas, o de esta década y media en la cual transcurre la democracia de Alemania, hay dos o tres elementos que uno puede marcar como tal. El primero es las crisis económicas que vive Alemania en este periodo, ¿no? Este parece que es el primer elemento que uno puede acá destacar, ¿no? Es decir, la democracia de Weimar en este periodo tiene que afrontar el desafío de dos crisis económicas. Una, podríamos decir, interna, pero también motivada por factores externos, y otra que, como a la mayor parte del mundo le toca, que fue la crisis económica mundial de 1929-1930, ¿no? La primera tiene que ver con lo que es la denominada hiperinflación alemana, digamos, ¿no? Alemania tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones de lo que fue el Tratado de Versalles, lo cual esas indemnizaciones terminan siendo muy comprometedoras para las finanzas públicas del Estado alemán. Y bueno, de alguna manera, bueno, estoy terrible con la mañana, de alguna manera el nivel o el elevado nivel de compromiso fiscal que representó el pago de indemnizaciones, que tenía que ver con las cláusulas del Tratado de Versalles, termina teniendo como consecuencia una emisión monetaria descontrolada, que esto
termina traduciéndose a lo que es el índice general de precios, y esto se traduce en una espiral que termina con una experiencia de hiperinflación que Alemania vive entre 1922 y 1923, digamos, ¿no? Entonces, a los pocos años de inicio de la democracia alemana, tiene que afrontar este enorme desafío, que es el desafío de una crisis económica hasta ese momento sin precedentes, ¿no? Y de hecho, esta experiencia hiperinflacionaria se transforma en un precedente posterior de otras experiencias hiperinflacionarias que hubo en el mundo años después y décadas después, ¿no? Superada esta crisis, bueno, la economía, cuando la economía alemana comenzaba a, de alguna manera, superar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias económicas de hacerse cargo de las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial, bueno, se ve afectada por lo que fue la crisis económica mundial de 1929 y 1930, ¿no? Con lo cual, bueno, eso obviamente impactó severamente sobre una economía que empezaba paulatinamente a recuperarse y que se ve sumamente afectada por lo que fue la llamada, comúnmente llamada crisis de octubre, o la llamada crisis de la Bolsa de Wall Street, digamos, ¿no? Que tuvo que ver con una crisis económica que duró prácticamente toda la década del 30, y que además después se entroncó además con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ese yo les diría que es un primer aspecto y una primera dimensión de esta crisis, digamos, ¿no? La segunda, o el segundo aspecto de la crisis en la cual se mueve la democracia en Alemania, tiene que ver con algo, podríamos decir, un poco más, si quieren, profundo, que es el tema de una crisis de legitimidad que vive a lo largo de todo este tiempo el régimen político de Weimar, ¿no? Acá, ¿qué quiero decir con esto de crisis de legitimidad? Cuando uno piensa en la noción de legitimidad, ¿no? Uno lo que podría decir acá es que, como decía el autor argentino, Antonio Botana, si un régimen político tiene legitimidad, eso supone que los actores que son partícipes tienen algún tipo de compromiso, de acuerdo, frente a dos aspectos fundamentales. Uno, el tema de las reglas de sucesión política, ¿no? Y dos, bueno, tienen algún tipo de acuerdo sobre una serie de fines colectivos o de fines últimos que, en definitiva, darían la idea de que hay algún tipo de acuerdo respecto a cuál es la hoja de ruta que va a seguir una sociedad como tal, ¿no? Bueno, ni hubo acuerdo sobre reglas, ni hubo acuerdo sobre valores, digamos. ¿Sí? No hubo acuerdo sobre medios, tampoco sobre los fines. Acuerdo sobre los fines, ¿por qué? Bueno, porque la competencia política sobre la cual se desarrolló la democracia Weimar en estos años estuvo dada a partir de actores muy encuadrados ideológicamente, con una presencia muy fuerte de oposiciones que por principio eran oposiciones que tenían una visión crítica del propio sistema democrático, ¿no? Y la sumatoria de oposiciones muy o rígidamente encuadradas ideológicamente, ¿no? Por ejemplo, católicos por un lado, o como socialistas por el otro, más oposiciones antisistema, o más la presencia fuerte de oposiciones antisistema, bueno, evitó o impidió la posibilidad de establecer políticas de compromiso, ¿no es cierto? O políticas que permitieran establecer acuerdos mínimos, ¿no? ¿Esto cómo se termina traduciendo? Bueno, se termina traduciendo en un nivel de inestabilidad política muy alto. Era muy corto la duración de los gobiernos, sobre la base de coaliciones muy inestables, y además los actores hacían uso y abuso de los recursos que la propia Constitución les permitía como tal. Por ejemplo, el tema de la moción de censura. Motivo por el cual, bueno, además de haber problemas en torno al desacuerdo sobre alguna hoja de ruta común, digamos, para llevar a la sociedad alemana, los actores también hacían uso de las reglas sin el compromiso correspondiente con esas reglas, ¿no? Si lo que había una especie de uso, yo les diría, más bien instrumental, y un uso que derivó muchas veces en el abuso de las mismas, ¿no? Bueno, esta es una etapa que está muy marcada por el abuso y el uso sistemático de la censura parlamentaria, que termina teniendo como consecuencia esa crónica inestabilidad de las que yo le hablaba recién, ¿no? Así que ahí tienen ustedes un tema que es complejo, porque
tenemos un proceso democrático que se mueve, primero en medio de dos grandes crisis económicas, luego en medio de un problema de legitimidad política que tiene traducción en una inestabilidad gubernamental crónica, es decir, hay gobiernos inestables que además se mueven en un contexto de una crisis económica que también empieza a tornarse crónica, ¿no? Y después, sumado a eso, hay un factor adicional que es importante destacar, y yo recién de alguna manera lo mencionaba, que era el problema de cómo llevar adelante una transición democrática en un país donde precisamente lo que estaba ausente era una experiencia democrática de referencia, por las razones que yo les daba recién, ¿no? Si Alemania era un país muy joven, que su única referencia política había sido una tradición monárquica que había regido, digamos, la vida política en Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial. No había otro tipo de referencias, con lo cual ahí aparecía un problema, podríamos decir, de más largo plazo, que tenía que ver con cómo construir una democracia sin una referencia previa de una tradición democrática preexistente, ¿no? Este es un poco el contexto en el cual se desarrolla la política alemana de la cual da cuenta Schmitt en los años 20 y en buena medida comienzo de los años 30, ¿sí? Ahí hay un combo, podríamos decir, bueno, esto es una tormenta perfecta. Crisis económica, crisis de legitimidad que se traduce en poco compromiso con las reglas e inestabilidad crónica de los gobiernos, además en un contexto donde no hay claramente una tradición democrática de referencia, por lo menos que dé cuenta de lo que es la experiencia política alemana, ¿sí? Bueno, la combinación de todo esto, bueno, evidentemente era una tormenta perfecta que además hay que ponerlo en un contexto más general de los años 20 y 30 y que tenía que ver con la, podríamos decir, la crisis y de alguna manera el desprestigio de las alternativas democráticas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, entre los años 20 y 30 emergen una cantidad de alternativas no democráticas como alternativas rivales, ¿no? El fascismo italiano, el corporativismo español, el corporativismo portugués después de los años 30, y luego será el fascismo en versión alemana, digamos, ¿no? Entonces también esto, bueno, forma parte de un contexto más general de crisis económica, general, de crisis de las alternativas democráticas y la emergencia de un desafío planteado por alternativas no democráticas. Bueno, piense que casi en medio del final de la Primera Guerra Mundial se produce la Revolución Rusa, con el impacto que tuvo la Revolución Rusa como tal, ¿no? Bueno, evidentemente las condiciones no eran muy favorables para una experiencia de este tipo, ¿no? Bueno, ¿por qué yo hago referencia a todo esto? Y de hecho, parte de ello lo hago en el texto. Bueno, porque esto yo creo que es algo que explica muy bien, entre otras cosas, por qué él tiene un punto de partida, entre otras cosas, sobre su visión de la política como sinónimo de conflicto, ¿no? Si la idea de Schmitt de pensar a la política como sinónimo de conflicto, o como se suele decir, una visión agonal de la política, se explica un poco en este contexto, ¿sí? La idea de pensar la política en términos de un escenario de confrontación amigo-enemigo, yo creo que no está, no creo que uno lo tenga que pensar necesariamente como una definición de tipo universal, sino que está más bien pensado en términos de alguna manera, las condiciones que caracterizan a la política, a la vida política de Alemania, ¿no? Es decir, lo que él describe en buena medida en esos textos y en esos trabajos es una política alemana impotente para abordar las crisis y además impotente para establecer acuerdos mínimos de convivencia, para empezar a enfrentar las crisis crónicas que lleva adelante el régimen político de Weimar, ¿no? Con lo cual la impotencia y la incapacidad para establecer acuerdos quizás puede ser un elemento de importancia para empezar a entender por qué Schmitt piensa la política en estos términos, que en realidad, más que pensar la política en general en esos términos, está pensando en la política de partidos de esa época, ¿no es cierto? La política alemana de esos términos, ¿no? Y entonces, digamos, lo que él de alguna manera está describiendo
estas elaboraciones tiene más que ver con esa política alemana de la posguerra, de la primera posguerra, que está marcada más por una lógica en la cual, en lugar de darse una competencia entre adversarios, lo que opera es una suerte de competencia entre enemigos. Por eso ahí aparece esta idea, primero planteada de manera un poco más general y si quiere teórica, de pensar a la política como sinónimo de conflicto, o pensar la política desde una visión más bien de tipo agonal, ¿no? En general se suele hablar de la política que hay dos visiones, una visión de la política más bien pensada como sinónimo de conflicto y una visión de la política más pensada como sinónimo de compromiso o de consenso, digamos, ¿no? Claramente, esta definición que él plantea de la política se inscribe en esa idea de pensar la política como sinónimo de conflicto, digamos, ¿no? Y ahí entonces aparece esta distinción. Ustedes van a ver que en el texto se hace una referencia a la necesidad de que la política tenga algún criterio propio que permita distinguirla como tienen otros campos de la vida, ¿no? Entonces él ahí hace una distinción, dice, bueno, por ejemplo, la economía, uno puede distinguirla entre lo rentable y lo no rentable, o la estética, uno puede establecer algún criterio que ponga alguna frontera entre lo que es bello y lo que no es bello, ¿no? Eh, o la moral establece alguna frontera entre lo que es lo ético y lo no ético, ¿no es cierto? Bueno, lo que se plantea en primer lugar es la idea que, bueno, si vamos a definir la política, lo primero que hay que establecer es que en esa definición de la política tiene que haber algún criterio que establezca y que permita distinguir cuál es el ámbito de la política respecto a otros, como puede ser la economía, la moral, la estética o lo que fuera, ¿no? Y ahí es donde él plantea la idea de pensar a la política, en tanto pensada como una actividad de tipo agonal, o más bien inclinada hacia al conflicto que al compromiso, en términos de la lógica amigo-enemigo, ¿no? Y entonces lo que él plantea acá, quizás de manera un poco borrosa o no muy clara, es esta idea de, bueno, que todo conflicto que se define en términos de una lógica amigo-enemigo es, por definición, un conflicto político. Y de alguna manera la I encuentra una forma de establecer algún tipo de frontera, si quieren, como para establecer eh, el límite entre lo que puede ser la política y aquello que no lo es, ¿no? Y en esa idea de la definición de amigo-enemigo, también él hace algunas aclaraciones o algunas precisiones, ¿no? La primera es que cuando él habla del amigo, del enemigo, no se refiere al enemigo privado, ¿sí? Esto me parece que es un primer punto importante, ¿no? Es decir, cuando él habla de enemigo político, no es alguien que uno, digamos, detesta u odia por razones de índole personal, sino que el enemigo es un enemigo definido en términos de confrontación en una arena pública, ¿no? Es decir, el enemigo, a ver, si yo tengo un conflicto con mi vecino por una medianera, digamos, y me molesta y tengo mala relación con mi vecino, bueno, el vecino como tal no sería el enemigo en términos políticos, como lo plantea Schmitt, porque bueno, eso en todo caso tiene que ver con una cuestión de la relación que yo establezco, mala o buena relación, con alguien en un terreno estrictamente privado en ese caso, ¿no? Sino que él se refiere acá a lo que sería el enemigo público, ¿no? Bueno, en un contexto de competencia partidaria, donde los actores hacen uso instrumental de las reglas y donde eh, hay una inexistencia de hecho de acuerdo algunos sobre ciertos fines colectivos a perseguir por parte de esos mismos actores, bueno, estamos en presencia de un tipo de competencia en el cual la competencia no es una competencia de adversarios, sino que es justamente una competencia entre enemigos. El enemigo acá aparece encarnado en una figura que serán los partidos opositores, sean estos democráticos o no democráticos, digamos, ¿no? Por esa arena que yo les describía recién, en la cual la ausencia de acuerdo estaba entre los partidos democráticos y entre sí y con los partidos que uno puede considerar no democráticos. Entonces, ese es yo le digo un primer punto importante, es decir, cuando él habla de amigo enemigo, entonces la definición de enemigo no es enemigo privado, personal, sino que lo plantea en términos de la consideración del enemigo público en ese caso.
¿no? Bueno, esto obviamente que tiene una cantidad de consecuencias posteriores, y de hecho hay toda una línea donde se plantea esta idea de la política pensada como una visión de carácter agonal, digamos, ¿no? Eh, la idea es pensar entonces la política en un contexto y en un escenario en el cual la competencia se da no entre adversarios, sino entre enemigos, y donde, bueno, lo que caracteriza a la confrontación política en estos términos tiene que ver con la hostilidad, ¿no? En algún terreno y en algún sentido la propia hostilidad puede llevar en un plano muy extremo a la posibilidad de la guerra, digamos, ¿no? Pero en ese caso lo pensaba como una situación más bien extrema, la posibilidad de la guerra como expresión máxima de la hostilidad, ¿no? Entonces, acá lo que aparece planteado entonces es un primer elemento importante que es, bueno, cómo defino la política y cómo la defino en la medida que pueda encontrar y hallar algún criterio propio que me permita establecer un campo que claramente lo pueda diferenciar de otros, ¿no? La moral, la ética, la estética, la economía, etcétera, etcétera. Y teniendo en consideración esa idea o esa visión agonal que caracteriza eh, la visión de la política de Schmitt, bueno, lo que aparece presente sería pensar la política entonces no como como una competencia de adversarios, sino en términos de una lógica que tiene que ver una lógica de tipo amigo-enemigo. Con esta definición que decía acá, el enemigo no es un enemigo personal, sino que es un enemigo público. Si no es aquel que uno odia o detesta por razones personales, sino que la competencia es por un enemigo público, sean otros actores políticos, el Estado o otros estados, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente en una situación de conflicto de este tipo, lo que marca esa relación, como decíamos recién, es la hostilidad, ¿no? Entendiendo que la hostilidad sería la característica, digamos, que define la relación entre los partidos y, bueno, la guerra aparecería en todo caso como la expresión más extrema de esa hostilidad, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, uno empieza a entender algunas cosas, digamos, ¿no? Eh, Hay un punto de partida que también es importante marcar acá, es que en esa definición de la política, lo que es puesto en cuestión también es la tradición liberal de la política, de un liberalismo político en crisis, ¿no? Donde, bueno, justamente la tradición liberal hace de la idea de la política como sinónimo de compromiso un elemento importante, ¿no es cierto? Y hace de la relación entre adversarios la condición de característica de la política, ¿sí? Si la política se piensa en términos adversarios, bueno, es posible pensar a la política entonces en torno a una idea de deliberación plantea la tradición liberal, ¿sí? Lo que plantea Smith en este caso es, bueno, la política es sinónimo de conflicto. No se trata de una competencia entre adversarios, sino una competencia estructurada en torno a la idea de amigo-enemigo, ¿sí? Entonces, si la competencia es una competencia planteada en términos de una dinámica amigo-enemigo, no hay posibilidad de deliberación, sino que se trata de llevar a cabo o de imponer unilateralmente la decisión política. ¿Mm? Este es otro elemento importante, porque eso después nos va a dar pie para, cuando el bloque siguiente, veamos un poco lo que es su definición de lo que llamamos el decisionismo político, ¿no? Es decir, acá hay una confrontación, podríamos decir, de dos tradiciones intelectuales y políticas, ¿no? La tradición decisionista, como lo plantea Schmitt, versus la tradición liberal. Y el primer punto de referencia o el primer punto de conflicto aparece en torno a la definición misma de la política. Si la tradición liberal plantea pensar la política como sinónimo de compromiso, ¿no? Y en la medida que la política se piensa como sinónimo de compromiso, la competencia política es una competencia política pensada entre adversarios, ¿no? El resultado de una competencia entre adversarios tiene que ver con la posibilidad de la deliberación, ¿no es cierto? Bueno, que como veremos, la deliberación es posible en lo que es un ámbito que es el Parlamento, ¿no? En tanto el Parlamento se transforma en esa visión liberal de la política en el ámbito, el espacio, el órgano por excelencia de la deliberación política. Por el contrario, en el caso de Schmitt, en la medida que él piensa la política como sinónimo de conflicto,
no cabe otra cosa que la imposición unilateral de la decisión, ¿sí? Y una decisión que se tomará no en el ámbito parlamentario, sino que será producto de alguna voluntad unipersonal de un jefe político, un líder político o del soberano. ¿No? Bueno, después ahora voy a entrar un poco más en este detalle cuando me meta con lo que es esa teoría decisionista de la política, ¿no? Pero ahí no puede hacer una especie de contraposición entre la institución parlamentaria y el soberano que decide a partir de su voluntad personal, la idea de la decisión versus la deliberación como tal, y una confrontación, evidentemente, entre dos visiones de la política, en la cual Smith sostiene una visión más bien agonal y de conflicto sobre la política frente a una tradición liberal que tiende a pensar la política como sinónimo de compromiso, ¿no? De un compromiso que puede ser posible entre adversarios, que donde la deliberación política pasa a ser un aspecto central en la medida que deliberación mediante se puede establecer algún tipo de compromiso, sea sobre fines colectivos o sobre reglas para resolver algún tipo de disputa o competencia entre diferentes actores que tienen distintas visiones de cuáles son los fines colectivos que una sociedad debe perseguir como tal, ¿no? Entonces, bueno, este poquito tiempo que queda es un punto importante para entender la definición de Smith de la política. Uno, que parte del contexto general de la política de partidos de la Alemania de los años 20 y 30. Dos, que, bueno, en tanto crítica al funcionamiento del sistema de partido de la democracia Weimar, también esto presupone una crítica a una tradición liberal en la política, dentro de un contexto donde también el liberalismo político se encuentra en una profunda crisis en ese mundo que viene después de la primera posguerra, ¿no? Será primero la crisis del liberalismo político y luego la del liberalismo económico a partir de la crisis mundial de 1929-1930. Ahora cuando volvamos yo voy a meterme un poco más en esta idea del decisionismo y lo que es la teoría del decisionismo político, pero en el poquitísimo tiempo que debe quedar, no sé si tienen alguna consulta